La promesa que el Señor dio a la iglesia: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, fueron palabras dadas a Abraham, pero que algo ocurrió. Es como si fuéramos trasladados en el tiempo y sintiéramos que esa promesa era para nosotros. Retumbaban esas palabras en el corazón y cada día se ensanchaba más. Y era como que los límites en nuestro intelecto, en nuestras emociones culturales, también las limitaciones que teníamos financieras, aún no teníamos la capacidad para liderar las multitudes. En los años 80, cuando inició la misión carismática, era una adolescente, estaba en 8º de bachillerato. Un familiar que nos habló de Jesús nos llevó un día miércoles a una reunión de una iglesia donde el predicador invitado era el pastor César Castellanos. No había nacido aún la misión carismática y ese día el pastor oró por mi mamá, la ministró, oró de una manera especial y milagrosamente Dios la sanó de un tumor en el cerebro. Y ese día cambió absolutamente su vida y nuestra descendencia. En los primeros años de la década de los 80, el país estaba sumergido en el terror. Atentados sacudían la capital. El edificio del DAS fue atacado con una bomba poderosa y un avión de Avianca explotó en el aire pocos minutos después de despegar. Esto, sumado a actos de sicariato y una nula respuesta de las autoridades, hacían de Colombia un lugar difícil para vivir. Eran momentos difíciles, donde veíamos que como que reinaba la violencia, como que no había esperanza. Colombia para esa época era un país donde había demasiada influencia de los grupos al margen de la ley. La época famosa de la toma del Palacio de Justicia. Porque fue el año del narcotráfico, fue el atentado contra el edificio del DAS, contra centros comerciales. Fue una ola de terror muy fuerte. Era una lucha entre el bien y el mal. Había una sensación muy fuerte de narcotráfico que con el paso del tiempo fue haciendo mella bastante en la historia de nuestro país. Entró también dentro de la política y por supuesto la justicia, y ahí fue cuando empezaron a haber atentados a ministros, a candidatos presidenciales, y donde la figura central era Pablo Escobar, y eso realmente fue una marca de dolor, de tristeza, de pobreza, y como que ahí venían más cadenas que oprimían al pueblo colombiano. Por su parte, la iglesia en ese tiempo estaba marcada por un fuerte tradicionalismo que le impedía salir de sus templos. La iglesia cristiana era tradicional, aunque había una palabra sencilla, poderosa, que cambiaba vidas, sin embargo había cierta tradición. Las iglesias en ese momento eran muy pequeñas, no existían iglesias grandes. Me acuerdo que para ese tiempo la iglesia estaba muy marcada por el legalismo. Las mujeres no tenían ni el permiso de arreglarse, de maquillarse. Nos hacíamos a un lado, no entrábamos ni nos reuníamos por familias, sino que los hombres se hacían al lado derecho y las mujeres al lado izquierdo. En esa época la mujer, el que predicaba era siempre los hombres, el pastor de la congregación que fuera, pero nunca se había tenido ese privilegio de contar con las mujeres. En la parte espiritual era poco conocido, como los grupos de oración, las células en las casas. Las iglesias máximo, la iglesia más grande serían de 500 personas. Entonces nunca soñamos con tener como más de ese número. En el año 1983, en el barrio Sears de Bogotá, se da inicio a un sueño. En la sala de una casa comienza esta historia.
pastor César inició en su casa, la célula, mi madre empezó allí. Y yo, siendo una niña, estaba detrás de ella acompañándola. Los domingos inicialmente comenzó la reunión. Nosotros cuando llegamos al barrio Sears, cuando la iglesia recién empezó. Yo llegué, era simplemente una célula en el barrio Sears, donde vivían los pastores. Éramos pocos, yo creo que unas 10, 12 personas, éramos pocos cuando comenzamos. El lugar o la zona Kids en esa época, era la cama de Johanna. Comenzamos muy poquitos y él colocó en las paredes un letrero de 200 personas que le diera el Señor para esa casa. Nos pone a orar por las 200 primeras personas. Comenzamos a orar, escribimos el número 200 en el baño, en la casa. Soñábamos con esas 200 personas, le dábamos la bienvenida sin existir las personas, orábamos por la silla y se fueron dando las cosas, y en menos del tiempo de la meta que puso el pastor Castellano, llegaron más de las 200 personas. El ver cómo la gente empezó a llegar y ver que ya el lugar se hizo pequeño. Realmente ya no cabíamos en ese lugar, ya pasamos de la sala al patio, del patio al garaje, y ya no era suficiente. Y después vinimos ya aquí a la 31. La tomó y empezamos todos a venir a pintar, a lavar, a arreglar, a acomodarla. Hicimos una velada y así la inauguramos, la sede de aquí en la 31. Tenía aproximadamente unos 500 miembros. También empezó a crecer, la gente empezó a crecer, empezó a llegar, ya empezamos las reuniones los domingos, y teníamos una reunión de sanidad y milagros los jueves. Cuando llegamos a la iglesia, como en los 80 más o menos, y hubo como un concierto pequeñito en la 31, era la mitad de la iglesia, y entonces ahí recibí a Cristo. En el año 87 llegué a la iglesia con mi papá en una silla de ruedas. Yo soy la hija mayor, ya me habían dicho que mi papá se iba a morir. Bueno, fue un tiempo muy especial para mí. Yo llego en medio de una crisis familiar muy grande, mis padres separándose, crisis financiera, en todo. Y fue como encontrar esa luz, encontrar respuesta. Fue un tiempo muy difícil. Yo llegué con mi autoestima baja, con mi familia rota, con los bolsillos vacíos, con un corazón bien quebrantado, rebeldía. Yo era una niña muy difícil, muy rebelde. Entonces, como que todo era para que no tuviera ninguna oportunidad de hacer algo en la vida, ¿no? Aunque ahí Emily se ve bonita porque estaba joven, pero ahora soy más bonita porque tengo la belleza que Dios me ha dado, la belleza interior que no la tenía, el creer en mí misma, el que Dios me usa para contarle a otras mujeres lo que ha hecho en mí. Las mujeres que llegan así en el alcoholismo y con sus hogares destruidos, Dios me usa para decirles, solo Él puede arreglar su vida y puede arreglar su hogar y transformar su familia. Llegué bien llevado, bien grave, y pues también tenía conocimiento de que yo creo que ese fue mi pensamiento. Si voy a ese encuentro, la cosa es en serio con Dios, porque yo conocía a Dios, pero estaba mal. Entonces es una cosa ir y tener un encuentro con alguien que tú ya sabes que Él está ahí, entonces fue áspero. Cuando llegamos a la iglesia éramos una familia con muchísimos problemas. Mi hermano menor estaba recién nacido, mi hermano Julián había sido diagnosticado de... un soplo al corazón, artritis juvenil, los médicos
habían dicho que muy posiblemente iba a estar en una silla de ruedas a la edad de 15 años. Llegué como consecuencia de una enfermedad que tuve, una enfermedad de la cual fui desahuciado. Y nos habían hablado de Jesús y de ir a una iglesia cristiana donde hacían milagros. Nosotros vinimos como familia ese domingo a las 4 de la tarde, donde hoy es el Teatro G2 en la 31. Me acuerdo que llegábamos, había fila para entrar. Fue tremendo porque a los 6 meses mi papá estaba completamente sano. El día que llegamos a la iglesia, un jueves en la noche, el pastor César dijo: voy a invitar a los que están enfermos que vengan acá adelante. Y ese día Dios sanó a mi hermano Julián, en ese momento, en esa oración. Y como que en ese día comenzó algo nuevo en nuestra familia. Allí se hacían unas filas que llegaban hasta la 30. Ya después abrimos como 3 reuniones en el día domingo porque era mucha la gente que venía, nos tocó ampliarla. Pero hubo un tiempo en que él era el hombre, predicaba, daba la consejería, recogía la ofrenda. El pastor era el que hacía todo prácticamente, no había liderazgo todavía. El crecimiento tan explosivo que se produce en un par de años, respaldado por milagros y sanidades, revela la necesidad de que se levanten líderes para apoyar el trabajo. El pastor nos llamó un día a los que queríamos ser líderes dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que era un número bastante voluminoso. Hablo de unos 200 hombres y mujeres. Y comenzamos a recibir un entrenamiento especial. La enseñanza bíblica comenzó con Instituto Bíblico y comenzó también con unas enseñanzas, con unos libros. Los navegantes y el pastor César nos daba clase de doctrina y habían el pastor Carlos Blanco, que estaba de maestro, eran nuestros maestros. Termina una década y comienza otra, mientras que en Bogotá, cada vez más, se escucha de una iglesia en la cual se producen milagros. En el gobierno se habla de paz y se comienza a trabajar en una constituyente y candidatos de toda índole empiezan a aparecer. Entrar en política se hace una necesidad. Y para expresarles que no todos los caminos están cerrados, sí hay esperanza a la crisis social que vive nuestro país. En el año 89 fue un año muy importante para mí porque por primera vez vi la importancia de pasar otro escenario, que era en la política. Y vino un pensamiento: si para redimir a Colombia tengo que volverme política, pues lo haré. Y fue una determinación y tenía a mi mentor, que era mi padre, el doctor Luis Alfonso Rodríguez. Él era un liberal, él siempre había un gran colombiano. Aún desde joven veía que tenía que acudir a las campañas políticas con él, pero pensé que desde que me hice cristiana nunca debía participar en política y menos dentro de una campaña y mucho menos ser candidata en ese entonces. Y fue cuando por primera vez fui como candidata al Consejo. Colombia estaba viviendo como esos momentos de ese cambio a nivel político, el cambio de la constituyente, y nosotros pues éramos los jóvenes. A nivel de iglesia tuvimos un gran protagonismo. Pero la constituyente, aunque era una amenaza para esta nación, en realidad se convirtió en una bendición para esta nación. Porque ahí estaba la pastora, me acuerdo con otros pastores, que comenzaron a defender la posición de la iglesia, los derechos de la iglesia, y finalmente alcanzamos la igualdad con la iglesia popular. Se defendió el nombre de Dios en la Constitución. Empezamos con la primera campaña, que fue al Consejo. Eran de esas papeleticas que se doblaban y estaban los votos, bueno, pegar afiches, bueno, fue un sinnúmero de cosas, pero pienso que desde el 89 comenzó la tarea. Yo vi en la pastora Claudia como ese deseo de servir a la nación. Es una gran equivocación de los que dicen que los cristianos no debemos de estar en política. Es una equivocación muy grande, porque los grandes hombres de Dios fueron gobernantes. Y un día la pastora, muy quebrantada, nos comentó al equipo de líderes cómo el Espíritu Santo le ministró sobre la importancia de que los cristianos
participáramos en el tema de la política, porque gente corrupta estaba tomando el control y las riendas de nuestra nación. En todo lo que la pastora comenzó en su trabajo a emprender en lo político, nosotros empezamos a respaldarla porque nosotros vimos en ella una mujer que realmente sentía la necesidad de ponerse al servicio de la nación Colombia. Ha sido siempre esa influencia, ese énfasis, pero por la carga que se tiene por la nación y porque es un lugar que se puede hacer un cambio verdadero. Bueno, fue un tiempo de crecer, porque hubo crítica, por otra parte hubo admiración, pero no teníamos experiencia y de pronto los mecanismos de participación ciudadana eran mínimos y todo eso vino desde el año 91. En el 91 también vino lo que fue la reforma o la nueva constitución y ahí lo que más interés teníamos nosotros era del preámbulo de la constitución que se invocara a Dios. Y esa fue una propuesta nuestra que la cogieron todos los demás sectores, liberales, conservadores y de otras tendencias. Y pienso que eso fue como decirle al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, que Él ha escogido a Colombia, que nos protegiera por estos 32 años y yo lo he visto que ha sido así. En la década de los 90 ha comenzado con cambios extremos, llenos de innovación y tecnología, pero sobre todo una juventud llena de expectativas. Viví una época donde como que la misma juventud, el mismo entorno, claro, también el país se enfrentó a una explosión de un momento a otro de internet, de comunicaciones, de un movimiento totalmente diferente. Estaba ya en mi último año de colegio, era el tiempo de la moda de los peinados del ALF, de los colores vivos, de las minitecas. Lo que me hizo llegar fue la cantidad de jóvenes que venían hacia este lugar. Uno veía caminitos de personas y uno le preguntaba que si iban para una iglesia cristiana y le decían que sí. La verdad, cuando yo llegué a la iglesia, quedé muy impactado, primero de ver la cantidad de jóvenes y que todos los jóvenes estaban adorando al Señor, buscando al Señor. Y empezamos a trabajar como con ese sueño y con esa visión, a trabajar por más jóvenes, a predicarle a los jóvenes, a predicar en los colegios, a predicar en la universidad. Yo practicaba danzas, practicaba atletismo, hacía muchas cosas, pero estaba buscando algo que no sabía cuál era su nombre, pero cuando llegué a la reunión de jóvenes ahí, sentí que era lo que yo necesitaba. Fue un domingo a las 10 de la mañana, me impactó porque habían pasado varias reuniones y en esa reunión pues había mucha gente, entonces ahí fue que recibí el primer impacto, vi la fuerza de la predicación del pastor César y pues ahí empezó Dios a orar. Cuando yo bailaba en las danzas de la iglesia, yo me entregaba mucho, más que a los pasos o a lo que, yo me entregaba mucho a las letras de las canciones y proclamábamos que algún día íbamos a predicar en las naciones, que la tierra iba a conocer de Jesucristo. Como joven era creer, era ver milagros también, era sentirme como muy especial también en ese ministerio, compartir con un deseo muy grande de servir al Señor, porque era lo que se movía alrededor. Pues yo creo que era una máquina de hacer líderes y ganar jóvenes para el Señor. Se empezaron a formar los equipos de 12, yo me involucré obviamente en un equipo de 12, empecé a tener mi célula. Fue un tiempo de siembra. Pienso que lo que soy hoy es por lo que sembré ahí, porque lo sembré de todo corazón, aunque tocaba dar un extra muy fuerte, lo dimos y pienso que lo que soy hoy, mi familia, mi esposo, es por lo que sembré ahí. Yo me subí en este sueño de servirle a Dios con todo mi corazón. Yo me determiné ser pastora y dije, lo voy a hacer, y renuncié a muchas cosas, no porque un hombre me lo dijera,
sino porque Dios me lo dijo que lo hiciera. Encontrar en la iglesia sueños que podía salir adelante, que podía soñar, que Dios sí podía hacer algo y ver cómo hoy, tantos años después, todo es una realidad, es bastante emocionante. Sí, muchos de esos sueños los veo cumplidos hoy. Dios no se queda con nada. No, pues fueron tiempos donde pudimos llevar a la iglesia a otro nivel. Pienso que fueron tiempos donde marcamos una pauta en la historia también a nivel musical en Colombia. Creo que la iglesia siempre ha tenido esa característica. Ha sido una iglesia que siempre hemos adorado a Dios, y eso nuestros pastores como que nos lo colocaron en el corazón de todos los que hace tanto tiempo estamos en la iglesia, de siempre tener alabanza, de siempre tener gratitud, de siempre tener música, canciones. Eran tiempos de alegría, pero también tiempos muy profundos de adoración. Algo muy interesante que vino fue el desarrollo musical. Yo vi que de verdad se empezó a tener algo diferente, y no era pensando solo en un cantante, sino que era la visión a la música, como lo que se ha hecho a nivel pastoral. No era alrededor de un hombre, sino alrededor de un equipo. Y entonces se empieza a entender lo que es trabajar en equipo, en música, en la media, en el pastorado, en la política, en la empresa, y por eso el modelo de G2 es tan poderoso, porque es de gobierno, es de equipo, y como que eso se empieza a extender por todo el mundo, y es algo interesante. Empiezan a conocer lo de los encuentros, los días de 3 días que se hacían acá, y como que todas las iglesias tomaban algo de acá, y pues nos da alegría porque hemos sembrado y eso mismo se va a cosechar, y hoy lo que estamos viendo ahora en Colombia, gracias al Señor por todas esas bendiciones. Llega el año 97 y con él un evento que marcaría a la iglesia. Para ese tiempo hay un seminario que se llama Invasión Profética, ¿sí? Es algo muy especial, y es cuando la profeta Cindy Jacob le da la palabra a la pastora. Le dice que el Señor le da fe, pero lógico que no nos imaginábamos todo lo que iba a venir después. Atentaron contra nuestros pastores, o sea, eso fue algo que uno llegábamos a la casa y no sabía uno qué hablar, y orar y ver lo que se despertó en el mundo con los ojos puestos en Colombia por causa de nuestros pastores, el mover la iglesia a la intercesión, a la guerra espiritual, pues fue algo impresionante. Nosotros lógicamente estuvimos cubriéndolo con la iglesia. Yo estaba pastoreando la iglesia del norte de Bogotá, y estuvimos durante los 10 días ayunando, orando permanentemente, buscándole al Señor para que no se llevara a nuestro querido pastor. Sobre la tarde nos llegó la noticia, y eso fue tremendo, porque eso nos llevó también a un nivel de consagración, a un nivel de buscar a Dios, nos llevó a un nivel de depender de Dios, de clamor, de todo lo que nos había enseñado el pastor, colocarlo por obra. En el 97, cuando César estaba muriendo, yo me acuerdo que yo estaba en el club militar esa noche, y yo decía, ¿cómo en un minuto te cambia la vida? César en cuidados intensivos, sentía que era un día lleno de sol, y de pronto vinieron las tinieblas, y como que la muerte se iba a llevar a mi esposo. Esa noche aprendí a orar, pero no fue una oración en mi lenguaje natural, fue una oración que salía de lo más profundo, era un gemido, era un llanto, era una súplica, era cómo traspasar los cielos, decir cómo esta oración tiene que llegar al Señor y que extienda como su cetro de misericordia, porque Él podía decir sí o podía decir no, y yo decía, Él no se puede morir. En ese momento César tenía solo 44 años, muy joven, y yo tenía 38 años. Y al otro día el atentado ya está parada, enfrentando los medios, todo lo que estaba pasando, y también dándole ánimo a la iglesia. Nos mostró que Dios estaba en el asunto, tenía una paz sobrenatural. Sé que mi esposo va a salir adelante gracias a la solidaridad de todos los colombianos. He sentido el afecto de mis hermanos en la fe, de los medios de comunicación, del gobierno. Ese año también falleció nuestro hijo,
Entonces era una y otra, pero entendimos más el llamado, la compasión hacia la gente, hacia las personas, acercarnos más y el rodear más a nuestros pastores, ser atalayas de la iglesia. O sea, de Colombia salimos a Estados Unidos y después del atentado nos radicamos allá y ahí se empezó G12 Editores. Y por primera vez él empieza a escribir esta historia. Recuerdo de manera especial, fue un episodio muy difícil, la época en que los pastores sufrieron el atentado y yo tuve ese honor, y me está conmoviendo, de vivir con ellos esa época donde les pude servir y pude ver a ese hombre fuerte que es el pastor, cómo en medio de una situación tan difícil se fortaleció en el Señor y se levantó para reproducir lo que Dios había hecho aquí en su iglesia local, en las naciones de la tierra. Yo nunca ejercí como una líder, diríamos, como pastor en sí, sino simplemente era la esposa del pastor. Hasta después del atentado, que fue en el año 97, cuando hice la primera reunión de mujeres a finales del año 97, que fue en el Coliseo Cubierto del Campín, un 8 de diciembre, esa fue mi primera enseñanza, mi primera predicación para y ahí inició para todas las mujeres y ahí nació la Red Internacional de Mujeres. Recuerdo la primera reunión que nosotros tuvimos en el Coliseo de mujeres, fue impactante. Cuando nosotros llegamos al Coliseo, era tanta la multitud, pero tanta la multitud de mujeres que no nos dejaban entrar. Eso estaba totalmente. 7.000 mujeres se entregaron en el Coliseo. Nació la Red de Mujeres. Y ahí viene algo tan especial, que es donde la mujer se compromete y sabe que es valorada para hacer cosas grandes dentro de nuestra nación, dentro de su familia, en el barrio donde ella esté ubicada. Llevábamos 2 meses en el Coliseo Cubierto del Campín, viene el atentado y a los 20 días estoy en Houston, en medio de una cancha de golf, allá metida, y yo ¿qué hago acá? Y en el año 97 vinieron esas 2 profecías que fueron, esos profetas era como que se trasladaran en el momento del atentado y luego lo que iba a venir en el futuro. Valoramos tremendamente y cada vez que yo veo a Cindy y también cuando veía a Randy McMillan, agradezco a su familia y a lo que ellos representan. Para ese tiempo hay un seminario que se llama Invasión Profética, ¿sí? Es algo muy especial y es cuando la profeta Cindy Jacob le da la palabra a la pastora. Y estábamos en esa reunión de domingo, recuerdo mucho que era un domingo como a las 10 de la mañana, pero estaba lleno el lugar, había mucha gente de pie y ese profeta se levantó y comenzó a hablar la palabra profética que el pastor ha compartido muchas veces y la comparte también en sus libros, que Dios iba a bendecir la iglesia, que iba a levantar a la misión carismática. God showed me that as a foundation was laid in Colombia. Azarias gave Esther favor, so politicians and leaders are going to give her favor. Así como el rey le dio favor a Esther, y de igual manera los políticos le van a dar favor a Claudia. La iglesia sigue creciendo. El Coliseo se transforma en la casa de la MCI y un ícono del avivamiento en Colombia. Nos trasladamos luego a Miami. Miami es una puerta a Latinoamérica, diríamos que Miami es como la capital de Latinoamérica y allá es muy fácil viajar a cualquier parte del mundo, pero también esta iglesia ha sido pionera en todo. Ha sido una iglesia que rompe moldes, que hace cosas extraordinarias. Yo hasta ahora no conozco ninguna iglesia que su templo se haya convertido en un centro de convenciones, por ejemplo. No conozco ninguna iglesia que haya realmente tenido una organización política como la que tiene la iglesia. No conozco iglesias que hayan levantado como un ejército de mujeres predicadoras. Yo cuando las escucho, yo digo, wow, sé que nos falta mucho por conquistar, tal vez en los medios,
pero hemos sido osados y sé que ahora viene una tercera generación y estamos abriéndole espacios a nuestros hijos y luego a nuestros nietos para que ellos con esto, que valoren mucho lo que Dios nos ha dado. Esta historia sí hay que contarla. Y fue así que en ese tiempo consolidamos nuestro matrimonio, nuestros hijos, el ministerio. Esa época fueron casi 10 años de estar en el Coliseo Cubierto del Campín y casi que la historia de la iglesia se desarrolló en torno a ese coliseo grande de la ciudad donde teníamos los simposios de alabanza, las convenciones, grandes convocatorias. Nació la red de mujeres en el Coliseo de la ciudad, a un lugar donde cabían de 15 a 17 mil personas y la verdad era común ver ese lugar lleno en todas las convocatorias. Empezamos a buscar células y ahí en ese tiempo nos íbamos por todos los barrios con Miguel y hacíamos más o menos por día 6 células. Pero era tanta la fuerza que había y el deseo que había en mi corazón de poder servir a Dios que me tocó hablar con los líderes, pedir una autorización para que me dejaran tener una célula porque yo estaba iniciando primer nivel de escuela y ya tenía 2 células. Yo prácticamente desde los 16 años empecé a ir de guía de encuentro, de coordinadora, empecé a desarrollar mi llamado. En ese preciso momento fue cuando yo fui llamada a ser pastora, porque gané 270 mujeres, entonces fueron 270, fue la que más gané de mujeres en ese año, en ese tiempo de la red de mujeres. Comencé a estudiar mi carrera profesional y entonces anhelé en mi corazón ser profesional, pero sobre todo ser una pastora. Y pues yo pienso que ver esto, pues uno dice, uy, ¿de dónde Dios me sacó? Chévere. Estábamos apasionados por Dios, totalmente. Toca volver a hacer eso. O sea, yo quiero, mirando esto, yo pienso como que yo quiero apasionarme nuevamente por Dios, porque a veces uno se apasiona del método, de los discípulos. O sea, en ese momento no teníamos oficina, no teníamos asistente, no teníamos carro, no teníamos nada, pero teníamos el anhelo de Colombia para Cristo. Como iglesia tuvimos un momento muy difícil a nivel de liderazgo, pero pienso que esa prueba afirmó lo que vemos hoy. Yo creo que en lo personal fue algo muy, muy fuerte para la iglesia y para nosotros. Y fue cuando ocurrió un cambio en el Ministerio de Jóvenes donde bueno, los pastores que estaban se fueron y donde tuvimos que con John asumir cosas difíciles a nivel ministerial. Yo creo que ese tiempo probó realmente porque estaba acá. Como que se movió todo, no sabía qué pasaba. Fue como probar realmente por qué estábamos acá. Y ahí entendí el principio de que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto y queda solo. La primera década del 2000 fue ese tiempo donde pudimos empezar a ver el nacimiento de todo lo que habíamos orado durante tantos años, fue el resurgir de esas grandes promesas que Dios ha entregado a la iglesia. Hoy, al pasar tanto tiempo, yo digo, la iglesia se afianzó. Hoy es un faro encendido en todo Colombia y en el mundo, una visión que se ha afirmado a través de todo el mundo. Encontramos lo que estábamos buscando. Yo fui un hombre alcohólico por 27 años, mentiroso, con una vida doble, pero en esos encuentros, en esas células, en esas ministraciones, pudimos conocer el principio y el propósito de Dios para mi vida como Jesús Villarraga, como esposo, como padre y aún como empresario. Fue adquirir visión para mi propia vida.
sueños para mi vida, porque venía golpeado, venía sin sueños, sin anhelos. Y aquí fue empezar a alimentarme de todo eso. Siempre que hablamos con mis hermanos, decimos qué hubiera sido de nuestra vida si no la hubiéramos entregado a Dios, qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera rescatado. Hemos podido ver y testificar cómo el poder de la palabra de Dios, cómo el poder de una visión puede transformar hogares, puede transformar vidas, iglesias, y en realidad comenzaron a aparecer grandes iglesias en Colombia, pero todo vino después de que Misión Carismática tomó el desafío. Esto hasta ahora inicia. El Señor nos ha dado grandes y preciosísimas promesas. Yo creo que muy agradecido con Dios, y ahora que estamos esperando nuestra primera hija, creo que es el momento para estar agradecido con Dios por cada persona que hace parte de la Misión Carismática, porque pienso que no hay mejor lugar en donde formar una familia. Sé que ahora viene una tercera generación y estamos abriéndole espacios a nuestros hijos y luego a nuestros nietos para que ellos con esto, que valoren mucho lo que Dios nos ha dado. Esta historia sí hay que contarla, y es algo que cambia, no solamente cambia una vida, cambia familias y naciones. Por eso es una unción poderosa, que si tú la tomas, no solamente tu vida cambiará, sino tu familia y tu nación. Por eso sí hay que contar esta historia.